¿sí? Occipito esfenoidal o esfeno-occipital, ¿sí? Estamos en el cuerpo, en la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Nos vamos a dirigir posterior y medial y vamos a encontrar a la sutura esfeno-occipital. Posterior a ella, posterior a la sutura esfeno-occipital, vamos a encontrar a la cara inferior. Esta es la cara inferior de la porción basilar. Ay, se está zafando. Es la cara inferior de la porción basilar. Esta cara inferior de la porción basilar tiene algunos detalles anatómicos importantes. Primero, tiene un borde anterior que forma, junto con el cuerpo del esfenoides, la sutura occipito esfenoidal o esfeno-occipital. Un borde posterior que forma el límite anterior, del agujero magno. Presenta una saliente en la parte media que se llama tubérculo faríngeo, y en la parte anterior presenta una depresión llamada fosita faríngea. La parte más profunda de la fosita faríngea se llama fosita navicular, ¿sí? A los lados del tubérculo faríngeo encontramos a las crestas musculares, crestas sinostósicas, y al lado de la fosa faríngea, ¿sí?, las crestas musculares, que son más leves. Presenta dos bordes laterales que se articulan, con la porción petrosa del temporal. Sí, dos bordes laterales que se articulan con la porción petrosa del temporal, ¿sí? Esto es lo que observamos en la cara inferior de la porción basilar. Posterior y medial está el agujero magno, por el cual pasa la médula espinal, y lateral a él encontramos lo que sería la cara inferior de las masas laterales. En esta cara inferior de las masas laterales observamos estas salientes que son los cóndilos del occipital. Estos cóndilos del occipital se van a articular con las cavidades glenoideas de la primera vértebra cervical, que es el atlas, ¿verdad? Es la fosita, la fosa, la cavidad glenoidea que se articula con este cóndilo del occipital, formando la articulación, ¿sí?, atloide-occipital. Vemos que posterior a este cóndilo encontramos esta depresión que llamamos fosita retrocondilia, que presenta un agujero en el fondo de ella, que es el agujero condilio posterior. En su parte anterior vamos a encontrar una depresión también, que es la fosa condilia anterior, en la cual observamos un agujero, que es el agujero condilio anterior. Estas masas laterales también presentan, sí, un borde anterior que se continúa con el borde posterior de la porción basilar. Un borde posterior que se va a continuar con el borde anterior de la concha del occipital. Presenta un borde medial que forma el límite lateral. Este borde medial forma el límite lateral de lo que sería el agujero magno, y en este borde lateral observamos una muesca que forma la escotadura yugular del occipital, que se va a articular con la escotadura yugular del temporal, formando la fosa yugular, ¿sí? Hasta aquí podemos observar, ¿sí?, estas masas laterales del occipital. Posterior a estas masas laterales del occipital vamos a encontrar a la cara externa. Esta es la cara externa de lo que sería la concha del occipital. En esta cara externa podemos observar una saliente en la parte media, que es la cresta occipital externa. Esta es la cresta occipital externa, que llega
hasta la parte superior y medial en una saliente que se llama protuberancia occipital externa, ¿sí? También llamada occipucio. Lateral a lo que sería esta protuberancia u occipucio, vamos a encontrar a las líneas nucales superiores, ¿sí? Y lateral a lo que sería la cresta se encuentran las líneas nucales inferiores. Aquí están muy poco marcadas, las superiores sí están marcadas. Vemos un borde anterior que forma el límite posterior del agujero magno y se continúa con el borde posterior de las masas laterales. ¿Sí? El borde posterior de las masas laterales. Vemos entonces todo esto corresponde a la cara externa de la concha del occipital. Presenta un borde lateral, ¿sí? Inferior, que se articula con el temporal, formando la sutura temporo-occipital. Y presenta dos bordes, estos son dos bordes también, dos bordes laterales inferiores. Presenta dos bordes laterales superiores que se articulan con el parietal, formando la sutura, ¿sí? Formando la sutura occipito-parietal. Repito. Presentamos un borde anterior que forma el límite posterior del agujero magno y se continúa con el borde posterior de las masas laterales. Presenta dos bordes laterales inferiores que se articulan con el temporal, formando la articulación, ¿sí? Temporo-occipital. Y dos bordes laterales superiores que se articulan con los parietales, formando la sutura occipito-parietal. Occipito-parietal. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Bien? ¿No? ¿Todo bien? Esto hay que darle como 20 manos, que creo que no va a sellar. Bueno, esto a ver, ¿a quién se lo damos? Vamos a cerrar el naranja por el momento y vamos a continuar con el amarillo, que sería el temporal, ¿sí? Lateral a la porción basilar, lateral a las masas laterales, encontramos a la porción petrosa del temporal, ¿sí? En esta porción petrosa del temporal, fíjense bien, en esta porción petrosa del temporal, aquí está, esta es la porción petrosa del temporal, estamos viendo su cara inferior, este es el vértice, miren, este es el vértice de la porción petrosa, ¿sí? Este vértice se articula con la porción basilar, con el cuerpo del esfenoides y parte de las apófisis pterigoides. Esto que los mantiene separados se conoce como agujero rasgado anterior. ¿Sí? A nivel del vértice encontramos el agujero rasgado anterior, que es precisamente la zona de no unión entre la porción basilar, el cuerpo del esfenoides y las apófisis pterigoides. Vamos a encontrar posterior a este agujero rasgado anterior, este agujero que corresponde al agujero carotidio. Este es el agujero carotidio. Por ahí pasa la arteria carótida interna. ¿Sí? Y posterior y lateral al agujero carotidio vamos a encontrar esta saliente que corresponde, un papelito, un pantalón. A ver, un bigote, Mariel. Sí, bien.
Sí, lateral y posterior. Ay. Sí, se le pegó lo naranja. Lateral y posterior a lo que sería el agujero carotidio, vamos a encontrar esta saliente que corresponde a la apófisis estiloides. Posterior, lateral y posterior, vamos a encontrar este agujero que es el agujero estilomastoideo por el cual pasa el séptimo par craneal. El séptimo par craneal. Lateral y ligeramente posterior encontramos esto que es la apófisis mastoides. La apófisis mastoides del temporal. Esto es la apófisis mastoides del temporal. Medial superior a la apófisis mastoides encontramos esta ranura, ¿sí? Esta es la ranura digástrica, y medial a la ranura digástrica tenemos a la sutura temporo-occipital. Se encuentra la sutura temporo-occipital. Ahí está. Superior a la apófisis estiloides, anterior a la apófisis mastoides, encontramos al conducto auditivo externo. ¿Sí? Anterior al conducto auditivo externo encontramos esta depresión que es la cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea que aloja al cóndilo de la mandíbula. ¿Sí? Esta cavidad glenoidea está separada en una parte anterior y una parte posterior por esta cisura llamada cisura de Glaser. Anterior a la cavidad glenoidea encontramos esta saliente, ¿sí? Que se conoce como eminencia articular o cóndilo del temporal. Que sería todo esto. Anterior a ella vamos a encontrar a la sutura, ¿sí? Esfeno-occipital, occipito-esfenoidal. Y anterior y lateral a la eminencia articular tenemos a la apófisis cigomática del temporal. En esta apófisis cigomática del temporal encontramos una cara externa, una cara interna, un borde inferior y un borde superior. ¿Sí? Medial. ¿Sí? Medial a esta apófisis, pues encontramos la cara externa de la concha, del escama del temporal. ¿Sí? Y anterior a ella encontramos a la sutura, ¿sí? Temporo-esfenoidal. Y ahí están los detalles que podemos observar, ¿sí? En esta cara inferior. ¿Alguna duda? Empezamos con la vista superior. El gran problema es que si lo volteamos se va. Ajá, yo creo que sí pasa en otro. Para ver la cara inferior. Superior endocranial. Vamos a encontrar en su parte anterior, y medial, la cresta frontal. Posterior y medial a la cresta frontal está el agujero ciego. Este es el agujero ciego. Posterior, medial, estaría la sutura frontoetmoidal. Y posterior y medial a ella encontraríamos a la crista Galli del etmoides. Lateral a la crista Galli encontraríamos a la lámina cribosa
por dónde pasa el primer par craneal, el olfatorio. Y posterior a la crista galli encontramos a la sutura esfenoetmoidal. ¿De qué colores quedó nuestro etmoides? Blanco. Vamos a pintar primero el blanco. ¿Quién tenía blanco? A ver, miren, la cresta frontal y el agujero ciego son de azul frontal. Entonces, bueno, lo único que vamos a pintar de blanco va a ser la crista galli, que es del etmoides. La crista galli, que es del etmoides. Esta es la crista galli. Y lateralmente sería esto, que corresponde a la lámina cribosa. Esto es la lámina cribosa. Lateral a esa lámina cribosa estaría la sutura frontoetmoidal. Posterior a esta lámina cribosa y a esta crista galli, aquí estaría la sutura esfenoetmoidal. Esfenoetmoidal. ¿Sí? Esfenoetmoidal. Ahí está, la lámina cribosa y la crista galli. Ahora sí, vamos a checar en azul. ¿Qué encontramos anterior y medial en esa vista? Decíamos que nuestra cresta frontal ¿no es este? No. ¿Alguien que vaya a lavarlo? No. Ahora sí, vamos a ver la cresta frontal. Posterior, inferior y medial está el agujero ciego. Posterior, medial e inferior está la sutura frontoetmoidal. Lateral a la sutura frontoetmoidal se encuentra la cara superior. Esto es la cara superior de la porción horizontal del frontal. Cara superior o endocranial. Cara superior o endocranial. ¿Qué encontramos en esta cara superior endocranial de la porción horizontal del frontal? Solo encontramos surcos o eminencias que forman el lóbulo frontal del cerebro. Ahí está. Después necesitamos rojo esfenoides. Posterior a la lámina cribosa y a la crista galli encontramos a la sutura esfenoetmoidal. Esta, esfenoetmoidal. Posterior y medial encontramos esta superficie plana que corresponde al yugun. Este es el yugun. Esto planito, hacia aquí. Esto planito es el yugun. Lateral al yugun
se encontrarían las caras superiores o endocraniales de las alas menores. Estas son las alas menores, que tienen un borde anterior que se articula con el frontal, formando la sutura frontoesfenoidal. Tienen un borde posterior que junto con las alas mayores forman a la hendidura esfenoidal. Y tienen un vértice, este vértice, que se llama apófisis ensiforme. Esta es la apófisis ensiforme. Posterior, medial al yugum, encontramos al surco o canal quiasmático. Es este que estoy pintando aquí, surco o canal quiasmático. Lateral al surco o canal quiasmático encontramos a los agujeros ópticos, por donde pasa el segundo par craneal, el óptico. Lateral y posterior a los agujeros ópticos encontramos a las apófisis clinoides, ¿sí? Apófisis clinoides anteriores. Posterior y medial al canal o surco quiasmático tenemos esta saliente, que es el tubérculo pituitario. Posterior, inferior y medial al tubérculo pituitario está esta depresión, que se llama fosa pituitaria. Y posterior y lateral a ella, aquí debe de haber dos salientes que se llaman apófisis clinoides posteriores. Posterior, medial, inferior, vamos a encontrar esta estructura cuadrada que se llama lámina cuadrilátera. Del esfenoides. Lateral a lo que sería la fosa pituitaria está este surco que se conoce como surco del seno cavernoso. Y lateral al surco del seno cavernoso encontraríamos la cara endocranial del ala mayor del esfenoides. Encontraríamos a la cara endocranial del ala mayor del esfenoides. Déjenme ver hasta dónde llegarían. ¿Son estas dos? ¿Sí? Las que se rompieron. Ah, sí. Aquí van. Se rompieron. Hay que ponérselas ahí. Fíjense bien. Aquí tenemos esto que vemos aquí. Es la cara endocranial de las alas mayores del esfenoides. En esta cara endocranial de las alas mayores del esfenoides observamos un agujero aquí vean cómo se está destapando. Este es el agujero redondo mayor, por el cual pasa el ramo maxilar del quinto par. Aquí tenemos al agujero Valve, este grandote, por el cual pasa el ramo mandibular del quinto par. Y fíjense bien, en la parte anterior, el borde anterior del ala mayor está separado del borde posterior del ala menor, formando a la hendidura esfenoidal. ¿Se acuerdan que la veíamos por la cavidad orbitaria? Y se acuerdan que decíamos que por ella pasa, ¿sí?, el tercer par craneal, el cuarto par craneal, la rama oftálmica del quinto y el sexto par. ¿Sí? Tercero, cuarto, rama oftálmica del quinto y el sexto par. ¿Sí? Vemos, ¿sí?, un agujero que se encuentra a los lados de las apófisis clinoides posteriores y corresponde al agujero carotidio. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Podemos continuar? Déjame ver aquí razón. La sutura esfeno-occipital. Vamos a encontrar a la sutura esfeno-occipital.
que es precisamente esta, ¿sí? Posterior, medial e inferior a esta sutura esfenooccipital, encontramos a la cara endocranial de la porción basilar. En esta cara endocranial de la porción basilar vamos a encontrar un borde anterior, superior, que forma la sutura, ¿sí? Occipitoesfenoidal. Un borde posterior inferior que forma el límite anterior del agujero magno. Y dos bordes laterales que se articulan con la porción petrosa del temporal. Dos bordes laterales que se articulan, ¿sí?, con la porción petrosa del temporal. La porción petrosa del temporal. En estos bordes laterales recordemos que se encuentra la escotadura yugular del occipital, que está en relación con la escotadura yugular del temporal, ¿sí? Posterior y medial a la porción basilar encuentro el agujero magno, y lateral al agujero magno voy a encontrar la cara interna, la cara endocranial de las masas laterales, la cara endocranial de la porción basilar, la cara endocranial de las masas laterales, En ella vamos a poder observar solo los agujeros condilios anteriores por donde pasa el 12º par craneal, el hipogloso, ¿sí? También tenemos un borde anterior que se continúa con la porción basilar, un borde posterior que se continúa con la concha, un borde medial que forma el límite lateral del agujero magno y un borde lateral que decíamos que es donde se encuentran, ¿sí?, la escotadura yugular del occipital. ¿Sí? Esa escotadura yugular del occipital se articula con la carilla yugular del temporal, formando la fosa yugular. En esa fosa yugular forma parte del agujero rasgado posterior, por donde pasa el 9º par craneal, que es el glosofaringio, el 10º par craneal, que es el vago, y el 11º par craneal, que es el espinal o accesorio. Posterior y medial al agujero magno encontramos esto, que es la cresta occipital interna. Posterior, superior y medial encontraríamos a la protuberancia occipital interna. Y posterior, superior y medial encontramos al surco del seno sagital. Lateral a lo que sería la protuberancia occipital interna, encontramos este surco, que es el surco del seno lateral, ¿sí? Lateral a la cresta, inferior al surco del seno lateral, encontramos esta depresión que corresponde a la fosa cerebelosa. Esta es una fosa cerebelosa que decíamos se encuentra lateral a la cresta, inferior al surco del seno lateral, ¿sí? Lateral a lo que sería el surco del seno sagital y superior al surco del seno lateral, encontramos a las fosas cerebrales, en donde se aloja, ¿sí?, el lóbulo occipital del cerebro, ¿sí?, el lóbulo occipital del cerebro, ¿sí? Y esto es lo que encontramos. De igual manera, podemos observar cinco bordes. Un borde anterior que se continúa con el borde posterior de las masas laterales y forma el límite posterior del agujero magno. Dos bordes laterales inferiores que se articulan con el temporal, formando la sutura temporooccipital, y dos bordes laterales superiores que se articulan con el parietal, formando la articulación occipitoparietal
y temporo-occipital. Y temporo-occipital. ¿Sí? Ya me pila. ¿Ya no hay pila? Ya está acá. Bueno, ya solo nos faltaría el temporal a la porción petrosa, si la dejamos para la siguiente clase, y ya empezamos a ver articulaciones, ¿sí? Ya debe de estar prácticamente terminado. Lo único que faltaría sería esta pequeña parte, que es la porción petrosa, ¿sí? Es la porción petrosa. Eso es lo único que faltaría. Ah, y parte del parietal aquí. Ya debe de estar pintado, hay que completarlo. Esto ya lo tienen que tener pintado, debe estar completado. ¿Dónde está Uriel? Allá. Están obviando. Ay,